Nuestro viaje comienza con una visión pionera creada a principios del siglo XX, una visión de transformar el mundo a través de la movilidad. Esta visión cobró vida gracias al formidable dúo de William C. Durant y Charles Stuart Mott, los fundadores de General Motors. Su audacia para imaginar un futuro en el que cada persona pueda tener acceso a un automóvil es lo que sentó las bases para uno de los fabricantes de automóviles más destacados del mundo. General Motors tuvo sus inicios en 1908, reuniendo a Buick, Oldsmobile, Cadillac, Oakland, más tarde Pontiac, y varias otras compañías automotrices bajo un mismo paraguas corporativo. Esta fusión lo convirtió en el mayor fabricante de automóviles del mundo en ese momento, y también marcó el comienzo de un viaje histórico lleno de innovación y desafíos. Las legendarias prácticas de producción de GM fueron encabezadas por Alfred Sloan, un hombre al que se le atribuye haber dado forma a la corporación moderna tal como la conocemos hoy. Su genio estaba en la creación de un sistema de gestión descentralizado, un intrincado mosaico que proporcionaba a cada división de GM los recursos y la flexibilidad necesarios para mantener una ventaja competitiva. En la década de 1930, General Motors logró avances monumentales en la tecnología automotriz. Fue durante esta época que el fabricante de automóviles introdujo la transmisión automática, provocando un cambio radical en la experiencia de conducción. Este sello fue solo el comienzo. En los años siguientes se produjo más innovación. La década de 1940 marcó un periodo tumultuoso para GM, como lo hizo para el mundo. El advenimiento de la Segunda Guerra Mundial obligó a la empresa a redirigir su tecnología y recursos al esfuerzo bélico. El arsenal de tanques de Detroit, por ejemplo, contribuyó significativamente a esto, expulsando miles de tanques durante los años de la guerra. Este valor y espíritu de unión consolidaron la posición de GM como titán industrial estadounidense. Los años 50 y 60 fueron décadas icónicas para General Motors. Aletas elegantes, cromo brillante y potentes motores V8 se convirtieron en características básicas de sus automóviles, y GM surgió como un símbolo del auge económico de la posguerra en Estados Unidos. La llegada de los muscle cars, y el éxito monumental del Chevrolet Corvette son testimonio de las energías creativas que zumbaban en los sagrados pasillos de GM durante esta era deslumbrante. Pero la última parte de la década de 1970 cambió drásticamente el panorama. La crisis del petróleo y las tumultuosas condiciones económicas llevaron al declive de los vehículos grandes que consumen mucha gasolina, como los que formaban el núcleo de la línea GM. Los consumidores exigieron vehículos más pequeños y de menor consumo de combustible, y los fabricantes de automóviles extranjeros respondieron más rápidamente a esta necesidad. Esta guerra en dos frentes significó problemas para el gigante estadounidense. La década de 1980 vio a General Motors en un camino de reestructuración y reinvención para un futuro desafiante. La introducción del proyecto Saturn y el aumento de la automatización de las líneas de producción estuvieron entre los cambios en la trayectoria ascendente del gigante estadounidense. A pesar de este tremendo esfuerzo, siguió siendo un periodo difícil para GM. La década de 1990 fue una era de intensa competencia por parte de fabricantes extranjeros, y el ascenso de Toyota y Honda en Japón marcó un desafío enorme para el dominio absoluto que GM había disfrutado a lo largo de los años. Con el cambio de milenio, GM se encontró lidiando no solo con la competencia sino también con una red enredada de problemas internos, que sumió a la corporación en los años más oscuros de su historia. Los principios de la década de 2010 marcaron el comienzo de una nueva era para General Motors. Bajo el liderazgo de Mary Barra, el gigante automovilístico inició un cambio monumental, que giró en torno a la innovación, la adaptabilidad y la sostenibilidad. Con los coches eléctricos a la vanguardia de este resurgimiento, General Motors una vez más arrasó en la industria con el Volt y otros vehículos respetuosos con el medio ambiente. GM también reestructuró su cartera de marcas, descontinuó marcas de bajo rendimiento como Pontiac y Hammer y renovó su enfoque en sus fortalezas. La resolución del fabricante de automóviles de traspasar los límites y permanecer a la vanguardia de la tecnología automotriz fue clara e inquebrantable. Además de sostener su negocio principal, GM amplió sus horizontes, invirtiendo en nuevas fronteras como la conducción autónoma y la inteligencia artificial. La ambiciosa adquisición de Cruise Automation por parte de la compañía solidificó aún más su compromiso de dar forma al futuro de la movilidad personal. La década de 2020 trata sobre innovación, sostenibilidad e inclusión para General Motors. El lanzamiento de una vibrante cartera eléctrica, programas que apoyan un futuro neutro en carbono e iniciativas para fomentar una fuerza laboral diversa e inclusiva son testimonio de la determinación de la compañía de impulsar un mañana mejor. En cada pico y valle, General Motors se ha mantenido resistente, testimonio del espíritu de la compañía de no conformarse nunca con el status quo. Más de un siglo después de su creación, esta empresa pionera ha integrado con éxito la excelencia automotriz tradicional con las transformaciones radicales exigidas por el siglo XXI, uniendo efectivamente el pasado y el futuro, los mecanismos y la digitalización, la historia y las conjeturas atrevidas. El tapiz de la historia de GM está bordado con narrativas de coraje, previsión, resiliencia y un compromiso inquebrantable con la sociedad y el medio ambiente.
Es una historia que inspira innovación y cambio incesantes, imperturbable ante los desafíos que surgen con cada amanecer, pasando para siempre al pulso de las muchas comunidades globales que lo miran no solo en busca de transporte, sino también de rayos de esperanza e intersecciones de cambio. De cara al futuro, entendemos que la historia de General Motors no se trata solo de fabricar automóviles y camiones, sino de crear modos de transporte mejores, más seguros y más sostenibles. No se trata solo de responder a las necesidades actuales, sino de anticipar y satisfacer las demandas de un mañana acelerado, impulsado por la tecnología y ambientalmente responsable. El camino de General Motors perdura, imbuido del espíritu de continua evolución e innovación. Mientras lidia con las realidades del presente y las posibilidades del futuro, una cosa sigue siendo segura: su compromiso de impulsar una sociedad progresista, donde las personas, la tecnología y el medio ambiente coexistan y prosperen armoniosamente. La historia de General Motors es un testimonio del poder transformador de la visión y la innovación. Lo que comenzó como el audaz sueño de unos pocos individuos se ha convertido en un gigante global que ha desempeñado un papel decisivo en cómo se mueve el mundo. Cada capítulo de esta ilustre saga es un reflejo del compromiso de GM con diseños pioneros, tecnologías líderes y soluciones de movilidad sostenible. General Motors perdura como líder innovador en tecnología automotriz, visión para los negocios y responsabilidad corporativa, un ejemplo de libro de texto de resiliencia y reinvención. A través de mareas económicas, cambios culturales y revoluciones tecnológicas, la empresa ha capeado cada tormenta, emergiendo más fuerte y dinámica, marcando el ritmo en la industria del transporte en constante evolución. Hoy en día, General Motors sigue siendo un faro de innovación, un defensor de las prácticas sostenibles, una fuerza impulsora de la responsabilidad corporativa, y un veterano resiliente en el panorama automotriz en constante cambio. Este espíritu inquebrantable y su dedicación al futuro garantizan que la saga de General Motors persevere y dirija al mundo hacia un futuro más brillante y móvil. Sin duda, General Motors ha resistido la prueba del tiempo, convirtiéndola en un mamut de la industria automotriz mundial. Desde potentes autos potentes hasta silenciosos antojos eléctricos, ha representado el epítome del cambio, allanando el camino del crecimiento navegable para el mundo. Cada año que pasa, cada vehículo recién lanzado, cada paso hacia un futuro más limpio, resucita como una encarnación viva del espíritu indomable de Estados Unidos, y un heraldo del diseño perenne de la industria del automóvil. Las fases de prosperidad, las estelas de tribulaciones y los triunfos de la transformación pintan una vívida narrativa del viaje de General Motors. Durante más de un siglo, ha dejado una huella imborrable en el panorama automovilístico mundial, dando forma y remodelando continuamente los contornos de una industria que pulsa con la fuerza vital de la innovación. Y a medida que sigue adentrándose en territorios inexplorados, sigue siendo no solo el progenitor de la evolución del transporte sino también el Sherpa que guía a esta caprichosa industria hacia un futuro inclemente pero emocionante. La larga marcha de GM desde una visión audaz a una potencia global es una verdadera hoja de ruta de la empresa humana. Su historia es mucho más que la evolución de las máquinas, se trata de responder a las necesidades de un mundo en constante cambio, de fomentar un lugar de trabajo que promueva la resiliencia y la innovación, y de crear vehículos que cuenten la historia del progreso y del mañana. Abrochémonos los cinturones de seguridad y emprendamos un viaje global que dio una transformación revolucionaria del panorama automovilístico. Un viaje que aún no ha terminado, un viaje de General Motors. A medida que nos adentramos más en el corazón de la historia de GM, encontramos hilos de compromiso y resiliencia, tejiendo un tejido extraordinario de innovación y evolución. La historia de General Motors rebosa narrativas de voluntad indomable y dinamismo, que no solo han dado forma a los contornos de la industria automotriz global sino también a las sociedades y comunidades que la rodean. General Motors, más que un nombre, es una saga profundamente arraigada en el manto cultural y económico de Estados Unidos, pero con brazos que se extienden por todo el mundo. Camine con nosotros a través de los anales donde las páginas de la historia narran el ascenso, la caída y la resurrección triunfante de este gigante automotriz, mientras tocan las complejidades y capas de un viaje en curso que es General Motors. La curva narrativa del viaje épico de General Motors destaca casos de resolución implacable frente a la adversidad. Es una historia que ha soportado recesiones, ha sido testigo de revoluciones en las fuentes de energía, y ha sobrevivido a una feroz competencia en el mercado mientras evolucionaba continuamente en términos de avance tecnológico, conciencia ambiental y liderazgo visionario. General Motors, en esencia, es la historia del ingenio humano, la ambición y la resiliencia indomable. Embarcada con gran coraje por unos pocos visionarios, alimentada a través de climas tormentosos de economía de mercado y crisis de combustible, y perpetuada por la búsqueda incesantemente ardiente de innovación, la saga de GM sigue siendo un faro que ilumina las sombras de los automóviles futuros impredecibles. Dejemos que nuestro viaje a través del tiempo y el espacio de General Motors nos infunda el espíritu de innovación, resiliencia y un compromiso duradero con el bien común. Dejemos que nos inspire a ser presagios del mañana, y a infundir una vez más a nuestro futuro colectivo visiones de una movilidad transformadora. No olvidemos que, en esencia, los transgénicos son un testimonio del esfuerzo humano.
Una historia de personas que se atrevieron a soñar, que imaginaron un futuro de infinitas posibilidades, y que fueron lo suficientemente audaces como para creer que podían cambiar el mundo. Es una historia de la marcha interminable de la innovación, del estribillo exigente de la sociedad, y de un mundo que busca incansablemente un mañana mejor y más brillante. Los rugientes motores de General Motors han provocado revoluciones, pero el silencioso zumbido de sus vehículos eléctricos promete un futuro sostenible. Las nubes de cambio se están acumulando, se están haciendo transiciones y se está escribiendo el futuro de General Motors, un futuro que mostraría resiliencia, rebosante de innovación y comprometido a dar forma a un mundo impulsado por la movilidad sostenible.